¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren bien. Listos con su Biblia, su libreta, prestos para tomar apuntes y registrar los versículos que menciono para corroborar que comparto con ustedes la palabra de Dios y no mi opinión ni la de ningún hombre. Hoy vamos a considerar una enseñanza que está registrada en Ezequiel 33, del 1 al 9, la cual he titulado Un llamado al arrepentimiento para salvación. Leamos los versículos del 1 al 3. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, es Ezequiel quien escribe, Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio, y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta, y avisare al pueblo. Hasta ahí vamos a considerar por el momento. En el mensaje que Dios dio a Ezequiel, a quien llama Hijo de Hombre, vemos la relevancia de la responsabilidad que le dio como atalaya o centinela de la nación de Israel, haciéndolo responsable de advertirles sobre cualquier peligro mediante el sonido de la trompeta. Ezequiel es responsable personalmente de proclamar el juicio inminente de Dios y de animar a la nación a arrepentirse para poderse librar de la muerte. Este es su objetivo principal. Un atalaya es un emisario de Dios cuyo propósito es apercibir o alertar a la gente de los peligros que se avecinan y amonestarlos de parte de Dios cuando sea necesario. Si un atalaya, centinela o vigilante no advierte del peligro, no toca trompeta para alertar, no estará cumpliendo con su propósito principal. Los primeros versículos de Mateo 3 nos hablan de Juan el Bautista. Él era un atalaya, un centinela, que amonestaba a la gente diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Nosotros, así como Ezequiel y como Juan el Bautista, hoy debemos tocar trompeta y advertir a otros de la necesidad de prepararse para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Ante la proximidad de este evento, es urgente que nos arrepintamos de nuestros pecados y con la ayuda del Espíritu Santo vivir en santidad, ya que sin su ayuda es imposible vencer el pecado. Tenemos una naturaleza caída que no nos permite vivir en santidad. Necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo. Hoy vivimos en un mundo incierto, en el que predomina la confusión y hay quienes definitivamente han perdido la brújula y llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Dios mismo nos dice en Isaías 5, del 20 al 25, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Esto es un engaño, ¿no es cierto? Vamos hasta el versículo 25. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo y extendió contra él su mano y le hirió. Y se estremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto, no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. No podemos poner la ley del hombre por encima de la ley de Dios. Bien sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Aunque se legalice lo malo y se le llame bueno,
Esto es una farsa, es una mentira. No pensemos que no hay consecuencias para el pecador que no se arrepiente, que no hace caso del sonar de la trompeta por parte del atalaya o centinela. A pesar de los problemas sociales que vivimos, la situación económica, el coronavirus y la prominencia de la confusión e incertidumbre que enfrentamos, no hay mayor problema que terminar en el infierno. Muchos de los problemas que hoy tenemos no van a terminar. Por ejemplo, la pobreza, con respecto a la cual Jesús mismo dijo que siempre habría pobres entre nosotros. Podemos y debemos ayudarlos, pero seguirá habiendo pobres. Así nos lo hace saber Marcos 14:7. Sin embargo, en medio de ese problema o cualquier otro, eventualmente todos vamos a morir, de una manera u otra. La pregunta que surge es, ¿dónde vamos a pasar la eternidad? ¿En el cielo o en el infierno? Y tú y yo, como atalayas, debemos dejarle saber al mundo que viene juicio. Nos corresponde tocar la trompeta y hacer esta advertencia. En Ezequiel 33, 4 y 5 dice la Escritura: cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo tomare, la espada es el juicio de Dios. Su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta escuchó y no se apercibió. Su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere, librará su vida. El hombre o mujer que escucha la alarma y no se prepara, será responsable de su destrucción, y su sangre es sobre sí mismo. Pero aquel o aquella que escucha la trompeta y se prepara, librará su vida. Nuestra función como atalayas es trascendental porque influye en el destino eterno de las personas. Debemos predicar el Evangelio a quienes nos rodean y no enfocarnos tanto en los problemas sociales que hay a nuestro alrededor. Hoy son unos y mañana serán otros, pero seguirá habiendo. Hay mucha gente muriendo, pero el problema de fondo no es que mueran, sino que muchos mueren sin Cristo, y ese es el problema de fondo. Hay a quienes no les interesa ni el amor de Dios hacia ellos, ni la obra de redención o rescate que hizo Jesucristo en su favor, ni su destino eterno. De manera que dejemos que ellos se encarguen de los problemas sociales. Tú y yo encarguémonos de escuchar la voz de los atalayas o centinelas que Dios ha designado hoy para advertir a su pueblo del juicio que viene sobre la humanidad. Y a su vez, cumplamos con nuestra responsabilidad como atalayas también de advertir de ese juicio a quienes están a nuestro alrededor. Nos toca escuchar a los atalayas de hoy y fungir a su vez como atalayas con quienes Dios ha puesto a nuestro alrededor. Habrá personas que respondan positivamente y también habrá quienes no lo hagan. Veamos el versículo 6. Pero si el atalaya viere venir la espada, que es el juicio de Dios, y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada, el juicio de Dios, tomare de él alguno, por causa de su pecado fue tomado, mas demandaré su sangre de mano del atalaya. Si el atalaya no hace su trabajo
advirtiendo a la gente del peligro y muere alguno de ellos, éste morirá por su pecado, ciertamente, pero la sangre derramada por ese pecador le será demandada a la atalaya. Ante Dios todos tenemos responsabilidad. Es una realidad que a nuestro alrededor hay gente muriendo sin Cristo y somos responsables de que de alguna manera ellos escuchen el Evangelio. Si les hablamos de Jesucristo y lo rechazan, porque no es a nosotros a quienes van a rechazar, sino a Jesucristo mismo. Ellos serán responsables y su sangre no nos será demandada, pero si mueren y no les compartimos de Jesucristo, su sangre sí nos será demandada. La Escritura no dice que si no les compartimos el Evangelio, moriremos, de manera que esto tendrá consecuencias con respecto a nuestros premios o recompensas en el futuro. Esforcémonos por obedecer la palabra de Dios y cumplir con la gran comisión que encontramos en Mateo 28, 19 y 20, que en pocas palabras nos dice: vayan y compartan el Evangelio. Ezequiel 33, 7 nos dice: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya o centinela de la casa de Israel. Tú oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Dios manda a Ezequiel que escuche la palabra de la boca de Dios y con ella y la autoridad que la palabra conlleva, amoneste a su pueblo, al pueblo de Dios. Ahora, ¿cómo escuchar la palabra de la boca de Dios? La boca de Dios es la Biblia, y como atalayas que hemos sido llamados a ser, nos corresponde leer la Biblia, conocerla y entonces amonestar al pueblo de Dios. Si hay quien nos escuche y reciba, éste será rescatado y no habrá sangre que se demande. Pero si hay quien no nos escuche y rechace la palabra de Dios, éste será muerto, pero su sangre no nos será demandada, porque cumplimos con alertarlo. Hoy tú y yo somos atalayas, como lo fue Ezequiel. Debemos leer y estudiar la Biblia e ir y compartir lo que hemos aprendido. Pero si no leemos la Biblia, no podemos ir y compartir lo que Dios habla de su boca, la Biblia. Y hay mucha gente que no ha escuchado el Evangelio, de manera que no se le ha presentado la oportunidad de ser rescatado y alcanzar la salvación. Podemos encontrar esa gente en el trabajo, en la escuela, aun cuando sea por medios digitales. Y quiero dejar algo muy claro. El objetivo de Dios al poner atalayas es que el pueblo no muera, que sean alertados, apercibidos. Dios es amor, Dios quiere que vivamos. Bendiciones.